Hola, ¿qué tal a todos? Les doy una gran bienvenida a este video. Las personas que son nuevas, las invito a que se suscriban acá en la parte de abajo, a que le den like al video si les gusta el contenido y que lo puedan compartir en sus redes sociales. El día de hoy quiero hablar sobre un tema muy importante y es que varias personas, debido a un video que hice en el cual le hacía vacío a una nevera, me preguntaban que cuál era el tiempo necesario para que una nevera tuviera un buen vacío. ¿Por qué es necesario hacer vacío? Resulta que el vacío lo que hace es que extrae todo el aire y toda la humedad que le pueda entrar al sistema en caso de que lo tengamos que abrir, ¿cierto? De que tengamos que cortar una tubería, de que tengamos que realizar una reparación, ¿cierto? En este caso yo hice un video porque hubo un poro en el evaporador, ¿sí? Pero el poro, digamos que lo encontramos en un momento en el que no estaba funcionando la nevera, no tenía humedad, no tenía el hielo que se genera en la nevera y por ende no se le había ido humedad al sistema, ¿cierto? Es muy importante en caso de que ustedes tengan una nevera a la cual se les haya hecho una perforación en el evaporador, que tengan en cuenta que al descongelarse la nevera, la humedad que se genera en agua puede entrar al sistema, ¿cierto? Y más si la dejan trabajando mucho tiempo después de que ya haya botado el gas. ¿Por qué? Porque en vez de botar gas va a empezar a succionar y va a succionar obviamente toda la humedad que hay en el sistema, que hay en el ambiente. Entonces, ¿por qué es mala la humedad en el sistema? Primero porque no trabaja bien la nevera. Segundo porque va a generar taponamientos intermitentes en el evaporador. Más exactamente en la entrada donde está el capilar. Voy a voltear la cámara, acá tengo la nevera mía destapada y les voy a explicar por qué la humedad no permite que la nevera trabaje de la manera adecuada y por ende tengamos que hacer un buen vacío, cambiar el filtro secador, en ocasiones si es mucha la humedad cambiar el aceite para poder que la nevera pueda trabajar correctamente y nos preste la función que debe hacer, que es congelar y refrigerar. Bueno, como les decía, acá tenemos la parte del evaporador. Voy a mostrarlo acá desde afuera. Acá tenemos el evaporador, ¿cierto? Tenemos la entrada del capilar. Como pueden ver, comienza a llenar en la parte de abajo. Por la parte de atrás, sube dando vueltas, vuelve y baja. Y acá ya pasa por el acumulador y sale acá a la parte del tubo que retorna al compresor. ¿Qué podemos ver acá? ¿Por qué la humedad nos afecta tanto en un sistema de refrigeración? Como pueden ver, acá tenemos el tubo capilar. Este tubo capilar viene desde abajo, desde el filtro secador, ¿sí? Acá tenemos una goma que es como la que evita las vibraciones, absorbe las vibraciones que se genera al momento de la inyección del gas. ¿Qué es la inyección del gas? Pues bueno, el gas refrigerante tiene fase líquida y fase gaseosa, ¿sí? Esa es la propiedad de un refrigerante, que puede cambiar de estado líquido a estado gaseoso y de estado gaseoso a estado líquido con unos diferenciales de temperatura muy mínimos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Acá por el capilar viene el refrigerante en estado líquido y cuando entra acá al sistema, acá entra más o menos unos 4 o 5 centímetros, inyecta el gas. Como pueden ver, pasa de un tubo con un diámetro muy pequeño a uno con un diámetro mucho mayor. Ahí se produce lo que conocemos como la expansión del gas. ¿Qué pasa? Durante esa expansión, porque pasa de un diámetro menor a un diámetro mayor, lo que se genera es que el gas va a empezar a ponerse gaseoso. O sea, el refrigerante va a pasar de estado líquido a estado gaseoso. ¿Por qué se va a producir eso? Por eso se llama evaporador, evaporación, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos evaporar agua, lo que hacemos es que lo ponemos en una estufa, le metemos una resistencia para que se caliente y se evapore, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá el gas se va a calentar. ¿Por qué se va a calentar? Porque va a empezar a absorber todo el calor que hay en el ambiente, ¿cierto? En este caso lo que hay en el congelador, porque el evaporador de esta nevera pues está en el congelador, ¿cierto? Entonces, al producirse esa expansión, lo que va a hacer es que va a empezar a absorber el calor y va a generar frío, ¿entendido?
Al generar frío, obviamente va a empezar a bajar la temperatura dentro de toda la cabina del evaporador. ¿Qué pasa? Voy a correr esto un poquito más para atrás. ¿Qué pasa? Cuando tenemos humedad en el sistema, pues obviamente si es mucha la humedad y no es absorbida por el filtro secador, lo que va a pasar es que va a venir acá la humedad mezclada con el refrigerante, ¿sí? Como podemos ver acá sale el capilar, viene dentro de la tubería de retorno, acá viene, y cuando se va a producir la expansión va a empezar a enfriarse el ambiente y obviamente a enfriarse la tubería. Entonces, ¿qué va a pasar? Al tener demasiada humedad, recordemos que el punto de congelación del agua es 0 grados. A medida que esta parte de acá se comienza a colocar fría, lo que va a generar es que va a congelar la humedad. Al congelar la humedad, como el diámetro del capilar es tan pequeño, lo que va a generar es que va a generar un tapón de hielo que no va a permitir que el gas refrigerante recircule, por lo cual no va a enfriar. Entonces, ¿qué pasa? Al generar un tapón de hielo en esta sección del capilar, se va a taponar y el gas refrigerante no va a pasar de acá. El refrigerante no va a pasar. Al no pasar y no producir una recirculación, lo que va a generar es que el manómetro se va a ir a vacío. ¿Por qué? Porque no le está retornando gas a la unidad para que vuelva a comprimir, para que continúe con su ciclo. Entonces, al no permitir eso, primero, el condensador se va a empezar a colocar frío. Es una de las cosas que vamos a notar. ¿Por qué? Porque ya nos está retornando el gas con el calor para poder que el condensador expulse ese calor y el refrigerante pase de estado gaseoso a estado líquido, que es lo que sucede en el condensador, ¿cierto? Y la presión de gas se va a bajar porque al no retornarle gas al compresor, entonces se va a taponar el capilar, el condensador se va a sobrepresurizar porque el compresor está comprimiendo, pero como no está retornando gas, va a generar una alta presión en el condensador y una baja presión acá, incluso se va a vacío. ¿Por qué? Porque no le está retornando gas para comprimir. ¿Qué pasa? Cuando pasen los minutos, obviamente, pues al ya el capilar empezase a calentar porque no está generando el proceso de refrigeración, va a empezar otra vez a recircular el gas, se estabiliza, pero cuando vuelve a bajar la temperatura, vuelve y se congela la humedad, vuelve otra vez y pasa lo mismo. Por eso es tan importante primero, si nos damos cuenta de que le entró demasiada humedad al sistema, hay que hacer un barrido. ¿Cierto? Un barrido con 141, si tiene nitrógeno sería genial, porque así ayudamos a que toda esa humedad salga. Pero no es suficiente, también es necesario hacer un buen vacío. En este caso, si sabemos que le entró humedad al sistema, debemos de hacer un vacío profundo. Yo le recomiendo, yo tengo una bomba de vacío de 2.5 CFM, y para una nevera que yo sé que le ha entrado humedad, le puedo estar haciendo un vacío más o menos de 5 o 6 horas. ¿Para qué? Para garantizar de que esa humedad extraiga, ¿sí? Esa humedad salga del sistema, ¿sí? También es importante, si le cayó mucha humedad al sistema de refrigeración, cambiar el aceite del compresor. ¿Por qué cambiar el aceite? Porque si el aceite queda con humedad, eso va a empezar a dañar las partes mecánicas del compresor. Al dañar las partes mecánicas, pues obviamente va a haber un deterioro interno que va a producir que más adelante tengamos que cambiar la unidad completa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sacar el aceite que tiene, echarle aceite nuevo, ponerlo a trabajar durante un rato y sacar ese aceite y echarle el aceite nuevo, ¿cierto? Y ya dejamos así, tapamos mientras que mientras que hacemos el barrido y nos garantizamos de que ambos sistemas, de tanto el evaporador como el condensador, estén libres de casi toda la humedad, porque ya lo que hacemos es, cuando soldamos y hacemos un vacío, podemos extraer las partículas más pequeñas de humedad que puedan haber en el sistema, ¿cierto? El 141B es un buen agente para barrer todo el sistema porque nos ayuda a eliminar muchas impurezas, pero esa es la medida que debemos tomar en caso de que nos demos cuenta que un sistema tiene humedad. Ya sabemos qué es lo que causa, ¿no? El gas refrigerante con humedad no debe trabajar, ¿sí?
no trabaja correctamente. Es el motivo por el cual debemos saber que debemos de hacer un buen vacío, que debemos de tratar hacer todas las recomendaciones que nos dan para poder que el sistema de refrigeración, y como podemos ver acá, todo el sistema trabaje bien. Si hay una cosa que esté fallando, como esa tan pequeña como una humedad, va a dañar nuestro sistema y no va a permitir que nuestra refrigeradora, nuestro congelador trabaje de la manera adecuada. Entonces, es una recomendación que les doy, me lo habían preguntado y espero que acá en este video aclaremos la duda del por qué un sistema de refrigeración no debe tener humedad dentro porque no trabaja de la manera adecuada. Bueno amigos, ya lo saben, acabamos de ver, amigos, ya lo saben, ya nos dimos cuenta el por qué no trabaja una nevera cuando tiene humedad dentro del sistema, ¿sí? Espero que tomen muy bien las recomendaciones, recuerden que esos son pequeños tips que debemos de saber y que son muy fáciles de implementar, ¿cierto? Sobre todo en neveras domésticas, porque es un sistema de refrigeración muy pequeño que podemos trabajar de una forma muy cómoda. Entonces espero que lo puedan aplicar en sus casas, que lo puedan aplicar con sus proyectos, con sus reparaciones, para poder que podamos garantizar un trabajo bien hecho y quedemos satisfechos tanto nosotros o nuestros clientes en caso de que lo tengamos y que estemos haciendo el trabajo para un cliente. Un abrazo para todos ustedes, muchas bendiciones y muchos éxitos.